Bueno, muchísimas gracias por seguir ahí, del otro lado de la pantalla. Seguimos con este Atrodo Trigo 2021 online y vamos ahora a un momento esperado, que es el lanzamiento de la campaña fina de la Bolsa de Cereales, que agradecemos que hayan aceptado la invitación de realizarlo dentro del marco de este congreso que estamos desarrollando en este momento. Así que sin hacerles perder más tiempo, pasamos, según las cámaras me acompañen y el director disponga, al licenciado Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores, que nos está esperando en la Bolsa de Cereales. Hola, ¿cómo les va? Qué gusto recibirlos en la Federación y en el edificio de la Bolsa de Cereales. Les pido que me acompañen porque el presidente nos está esperando arriba. Así que adelante, en su casa. Hola, José. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Qué gusto en verte. ¿Qué decís? ¿Así? Todo muy bien, bárbaro. Gracias, José, por recibirnos en la Bolsa de Cereales. Para nosotros es un orgullo y un placer, verdadero placer, poder comenzar nuestro A Todo Trigo con el lanzamiento de la campaña fina que ustedes ponen a disposición en nuestro A Todo Trigo. No es la primera vez, ya han colaborado por nosotros, así que nos sentimos muy a gusto de estar en la Bolsa de Cereales. Raúl, para nosotros es un gran orgullo, un gran placer que la Federación de Acopiadores trabaje en conjunto con nosotros. Sabés que este es el espacio de la cadena agroindustrial, con lo cual nos sentimos orgullosos no solo de colaborar, sino de ser también una suerte de anfitriones. Y celebramos también que podamos trabajar en conjunto con nuestro equipo de estudios económicos, brindando información que seguramente va a ser valiosa para toda la audiencia que nos va a estar mirando en este momento. Con lo cual, gracias otra vez, gracias por este trabajo en conjunto. Creemos que lo que nos une hoy es justamente trabajar en conjunto y tender redes, con lo cual, bueno, creo que es momento de ponernos a trabajar, ¿no? Cómo no, me parece muy bien, un gran aporte para todos los sectores de la producción, el comercio, etcétera, en orden a tratar de lograr las mejores decisiones para el trigo. Así que muchas gracias nuevamente y ya tomamos contacto con el equipo técnico. Adelante, entonces, a trabajar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias José Martins y Raúl Dente que nos dieron el pase desde la Bolsa de Cereales. Muchísimas gracias muy especiales a la Federación de Acopiadores por invitarnos a hacer nuestro lanzamiento, nuestro ya tradicional lanzamiento de campaña fina, en este caso la 21-22, en el marco de A Todo Trigo, en este caso un A Todo Trigo virtual muy especial, que esperemos que dar cifras que al mercado le parezcan de interés y que sean de utilidad para la toma de decisiones. Bueno, antes de comenzar, vamos a contar que este es un año naturalmente particular, ya transcurrimos más de un año desde la pandemia, las perspectivas siguen siendo inciertas. Cuando vemos los costos que ha tenido el coronavirus en los distintos aspectos, realmente son relevantes desde lo social, lamentando los números de fallecimiento que día a día nos van preocupando cada vez más, desde lo económico, el año 2020 con una caída del Producto Mundial de un 4% que no distinguió entre países desarrollados o subdesarrollados, fue toda la economía mundial retrayéndose en esa proporción. Y una situación que todavía no sabemos bien cómo va a ser la recuperación, qué sectores van a empujar primero, cuáles van a salir un poco más rezagados, es decir, todavía estamos viviendo situación de cierta incertidumbre. En este contexto, por todos muy bien conocido, lamentablemente, ha habido un montón de cambios de hábitos incluso, que han ido modificando incluso hasta la manera en que consumimos alimentos, privilegiando algunos respecto de otros, cambiamos el formato de la comida que tenemos, si vamos a comer afuera, que está más restringido, o pasamos a comer más tiempo en nuestras casas, y todo eso genera modificación y cambios en la estructura de los sistemas alimentarios que han tenido que adaptarse. Así que lo interesante del día de hoy es ver qué ha pasado en el mercado de trigo en esta nueva situación. Si vemos a nivel internacional, vemos que los precios del trigo han acompañado muy bien, creciendo en los últimos meses. Vemos que estamos en un año que podemos llamar un año récord para el trigo en producción, récord para el trigo en consumo,
récord para trigo, también en comercio a nivel mundial. Entonces lo que vamos a ver hoy y lo que el equipo de la Bolsa de Cereales va a estar mostrando es cómo baja todo ese mensaje internacional a la economía argentina, a la economía agropecuaria argentina. Para eso vamos a estar hablando de clima inicialmente y luego vamos a ir profundizando en los distintos temas que tienen que ver con la economía del productor, impactos en materia económica, cuáles son las proyecciones definitivas de la Bolsa de Cereales para este lanzamiento, el impacto que tiene los aspectos productivos en una agenda mundial vinculada con las cuestiones de sustentabilidad y luego vamos a hacer un cierre con el resumen de todos estos datos. Así que sin más, le damos el pase al ingeniero Eduardo Sierra, quien nos recibe desde su casa, para que en 5 minutos nos cuente cuáles son las perspectivas climáticas de esta campaña FINA 2021-2022. Adelante, Eduardo. Estimados amigos, aquí estamos nuevamente con el lanzamiento de la campaña FINA, en este caso la 2021-2022. Que viene, les voy advirtiendo, con un clima que va a ser mejor que el del año pasado. Ustedes pueden hacerse mejores perspectivas que las del año pasado, pero no va a ser perfecto todavía, porque ya vamos a ver lo que está ocurriendo, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver, lo que les digo, con este mapa que ustedes están viendo aquí, que es un globo terráqueo donde se ve en el medio Sudamérica, y fíjense que sobre el Pacífico ecuatorial, o sea, a la izquierda de la pantalla, se ve todo un área azul. Esos son los restos de la Niña que hubo en 2020-21, pero que viene fortaleciéndose. O sea que estamos con riesgo que volvamos a tener una Niña en la primavera que viene, aunque no tan fuerte como la del año pasado. Por suerte compensa bastante que está caliente el Océano Atlántico Sur. La corriente de Brasil está bajando hacia el sur, está trayendo humedad, sobre todo al litoral. O sea que donde puede haber un poquito de sequía es hacia el interior. Si ahora vemos una cosa muy importante, que es la situación de partida de la campaña FINA. Si ustedes siembran el trigo con buena humedad, dicen que tienen ya media cosecha. Y justamente aquí, ¿qué ha pasado? Esto es el mapa del mes de abril. Arriba a la izquierda ustedes tienen la lluvia de abril. Todos esos celestes verdes son buenas lluvias. Llovió bien en todo el centro y el este del área agrícola. Las temperaturas abajo a la izquierda moderadas, tuvimos una primavera en otoño, y el suelo está casi todo bien de humedad. Lo que está verde, verde claro, verde oscuro, está bien de humedad, ¿verdad? Lo que está ya amarillito falta un poquito, pero ven que predominan los verdes. Hasta en Paraguay. De manera que tenemos, no tanto en Brasil, la zona triguera brasileña va a tener problemas. Pero, ¿qué ocurre? Estamos con una buena situación de partida que hay que aprovechar. Ahora, que falta un poquito para que empecemos a sembrar, porque estamos a principios de mayo, cuidado la humedad que hay. Aquí yo hice 2 mapas. A la izquierda sin manejo, ustedes no cuidan la humedad. Miren cómo se le puso todo amarillento. Perdieron humedad en muchos lugares si no hacen bien el barbecho, ¿verdad? Las malezas. En cambio, si ustedes cuidan el agua, van a seguir teniendo humedad, aunque parece va a perder un poquito. Fíjense, Paraguay, ahí va a tener mucha humedad, Brasil se va a recuperar, Uruguay puede tener excesos, esta parte puede ser negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son las condiciones de siembra? Más o menos del 15 de mayo, todo junio hasta el 15 de julio. Después viene la etapa reproductiva de los cultivos de invierno. Más o menos 15 de julio, todo agosto hasta el 15 de septiembre. Fíjense si ustedes no cuidaron el agua, cómo se les secó todo. Ahí va a arrancar mal el cultivo. Si ustedes la cuidan, va a seguir bastante bien casi todo el área triguera nacional, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay. Aunque al sur de Brasil se le puede atrasar un poquito. ¿Sí? Fíjense qué importante esta campaña del manejo. Si ustedes ya vienen a la etapa reproductiva, del 15 de septiembre al 15 de noviembre, les cuento, va a faltar un poco de humedad esta primavera porque esa niña no se quiere terminar de ir. Entonces va a haber áreas como el norte de Córdoba, sur de Santiago, el centro de Santa Fe, el centro de Entre Ríos, los departamentos de Colonia, Soriano, en Uruguay, hasta Paraguay, que si no se cuida el agua bien se les va a faltar. A la derecha, con manejo, va a faltar menos, pero fíjense que toda esa parte central desde norte de Córdoba, centro de Santa Fe, el centro de Entre Ríos, un poquito de Uruguay, le puede llegar a faltar un poquito de agua, aunque tengamos buen manejo, porque es una primavera que no es del todo normal, ¿verdad? Y bueno, y ya si nos vamos a cosecha, del 15 de noviembre al 15 de enero,
bueno, ya ya uno diría no es tan importante, ¿verdad? Ahí va a llover un poquito, no, aún sin manejo no va a estar tan mal, pero es mejor con manejo porque fíjense a la derecha con manejo. Tengo todo verde, ¿qué quiero decir? Que la soja que viene detrás de muchos de los cultivos de la espina, sobre todo el trigo, se va a poder implantar con buena humedad, que ya es una suerte de garantía para la cosecha gruesa que sigue. Bueno, estimados amigos, realmente esto es lo que tengo para decirles. Lo importante de esta campaña, que va a ser un poco más reta en agua, sobre todo en primavera, es el manejo. Ténganlo en cuenta, va a premiar mucho el clima a los que trabajen bien, los va a castigar a los que trabajen mal. Bueno, esto es todo. Un gran saludo muy cordial para todos ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero Eduardo Sierra. Interesante panorama, vemos que claramente el clima no va a ser el ideal, pero sí va a ser mejor que el año, si Dios quiere, y el clima acompaña casualmente, va a estar mejor que la campaña pasada, lo cual vuelve como un primer factor relevante a la hora de analizar esta intención de siembra de trigo de la nueva campaña y de cebada. Pero la otra gran variable para analizar qué va a pasar con la siembra es los precios, son los precios. Entonces la pregunta que le hacemos al licenciado Agustín Tejeda, economista jefe de la Bolsa de Cereales, a cargo de los equipos técnicos de la Bolsa, es ¿qué está viendo? ¿Cuáles son las señales que el mercado está transmitiendo al productor y a toda la cadena de valor de estos cultivos de invierno? Bueno, muchas gracias Ramiro, muy buenos días para todos. Y para comenzar respondiendo esta pregunta tan importante, déjenme en primer lugar señalar de que los precios internacionales y en consecuencia los domésticos han mostrado una dinámica muy particular durante el último año, en donde pasamos de los precios más bajos de las últimas 7 campañas a los precios más altos desde el 2012. Todos los productos han mostrado crecimientos muy significativos de precios y el trigo no ha sido la excepción. ¿Sí? En el último año, precio internacional disponible ha aumentado un 45% desde marzo del año pasado hasta marzo de este año. No obstante, cuando comparamos con lo que ha sucedido con los otros granos, vemos que el resto de los cultivos ha tenido incrementos aún mayores a los que ha tenido el trigo, y por eso es que esta opción ha perdido competitividad entre las opciones que tiene a disposición el productor. De hecho, cuando miramos lo que sucede con los precios a cosecha en Argentina para la nueva campaña, que son los precios que nosotros observamos al momento de interpretar cuáles pueden ser las decisiones que el productor puede tomar en materia de área sembrada o adopción de tecnología, vemos que mientras el trigo aumentó un 20% entre esta precampaña y la precampaña anterior, bueno, el maíz aumentó un 30%, la soja un 40%, la cebada un 50% y el girasol hasta un 70% de incremento entre ambas campañas. Por eso es que decimos, esta precampaña tenemos un escenario distinto al que teníamos durante la precampaña anterior, y para eso vamos a ver el siguiente gráfico. Y aquí lo que vemos es que el trigo ha tenido un comportamiento diferencial. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas de este comportamiento diferencial? Podemos señalarlas en 2. La primera es la pandemia, y la segunda y más importante, las propias características del trigo, que hacen que sea un cultivo que responda de manera diferencial a cómo responden el resto de los cultivos a movimientos de precios y sobre todo a situaciones de crisis. Y estas características tienen que ver con que el trigo es un producto básicamente de consumo humano y que además es un producto de consumo esencial en las dietas de la mayor parte de los países del mundo. Por eso es que, como pueden ver, en la primera área señalada, que es la precampaña anterior, veíamos que ahí la pandemia afectaba con fuerza a la mayor parte de los países, que tomaban medidas muy restrictivas en términos de cuarentena para contener y aplanar la curva de contagios. Esas medidas tenían consecuencias negativas sobre la actividad, sobre los ingresos, sobre la demanda y entonces consecuencias muy negativas sobre los precios, especialmente del maíz, de la soja y la cebada, como podemos ver en este gráfico, que se derrumbaban mientras el precio del trigo, también el del arroz, por las características que señalábamos, por ser en términos económicos una demanda más inelástica, bueno, esos precios incluso llegaban a subir durante esa precampaña, ¿sí? Entonces vemos claramente los incentivos en favor del trigo que teníamos en aquel momento, en donde además los países, ante el temor de la escasez y por esta esencialidad que tiene el trigo en las dietas, adoptaban medidas restrictivas para el comercio, ¿sí? En términos de los exportadores, medidas restrictivas a las expo, los importadores acelerando, adelantando compras, generando una escasez virtual que presionaba aún más al alza de los precios. Y luego también el trigo, al ser un producto que no se destina en gran medida a la producción de biocombustibles, tampoco se veía afectado por la caída
en el uso de combustibles, por la caída en la demanda para biocombustibles, la caída en el precio del petróleo. Así que en aquel momento teníamos precios de los granos derrumbándose mientras el precio del trigo subía, y por eso es que había señales claras en favor del trigo. Ahora bien, luego comenzamos a tener, como ven también en el gráfico, un periodo de gran crecimiento, que es el que registramos en los últimos meses, de los precios de todos los cultivos. Y hoy entonces nos encontramos a un escenario distinto, decíamos, con precios superiores para todos los productos en relación a la precampaña anterior, pero con las curvas, si pueden apreciar en el gráfico, invertidas. La curva celeste, que es la de la evolución del precio del trigo, se encuentra por debajo cuando el año pasado se encontraba por encima, y bien separadas allá arriba se encuentra la curva de evolución de precios del maíz y de la soja. ¿Cuáles han sido las causas? Las mismas que describimos, pero a la inversa, durante la precampaña anterior. El trigo es un cultivo entonces que por esas características responde menos al alza o a la baja, y entonces el gran aumento de la demanda internacional que hemos tenido, traccionado por la recuperación de la actividad económica, especialmente en China, que a su vez va recuperando el stock también de cerdos afectado por la gripe porcina africana, y se ha convertido este año China en el principal importador mundial de todos los productos, la recuperación también de la demanda para biocombustibles, de la mano del aumento del consumo nuevamente de nafta con la recuperación del transporte. Esos factores desde la demanda, con una oferta que ha tenido algunas dificultades, nos llevan a balances hoy para todos los granos ajustados, especialmente para maíz y para soja, especialmente en los Estados Unidos, mientras el balance del trigo se encuentra algo menos tirante, sí encontrando piso en una demanda para trigo forrajero que tiene como consecuencia la búsqueda de sustitutos para un maíz más caro, ¿sí?, en las dietas de los animales. Así que en resumen, por el lado de lo fundamental, también hay factores, obviamente, por el lado de lo financiero, que podríamos discutir más adelante en relación a el valor del dólar y cómo eso presiona el alza de los precios de los commodities, pero en resumen, Ramiro, lo que podemos decir es que el precio, el trigo tiene un mayor precio, pero ha perdido competitividad en relación a las otras opciones. Interesante el análisis, Agustín, de la evolución del cultivo de trigo y sobre todo el análisis que hace comparativo con los sustitutos o los otros granos que también compiten por el área, pero eso es una parte de la película. La otra parte es qué está pasando con los costos, cómo ves que está evolucionando el precio de cada uno de los insumos y cómo quedan los márgenes del trigo y también de estos cultivos que compiten por el área. Bueno, claramente entonces, completando el panorama de las señales que está recibiendo el productor, vemos por el lado de los costos que también hemos tenido aumentos importantes durante los últimos meses, especialmente en algunos insumos como por ejemplo fertilizantes, con incrementos de más del 40% en los precios, que han llevado incluso para el caso del trigo, en este insumo en particular, a un deterioro de la relación insumo-producto en relación a la campaña pasada. También tenemos aumentos de costos de transporte, pero en conjunto podríamos decir que los ingresos, ya sea por este escenario de precios que describimos, pero también por mayores rendimientos esperados dado el escenario climático que señaló Eduardo, los ingresos crecen más que los costos, que aumentan, pero no en la misma medida, y por eso es que en conclusión, ¿sí?, como resultado, tenemos mayores márgenes esta campaña para todos los cultivos, márgenes que se recuperan de niveles históricamente bajos que teníamos en las campañas pasadas, situándose entre los más altos de las últimas campañas, y ahí es donde entonces se señala la gran oportunidad que tiene Argentina esta campaña para incrementar el área sembrada total, para incrementar la producción, para incrementar las exportaciones. Y si vamos a cómo se mueven los márgenes relativos entre las distintas opciones de cultivos, bueno, el movimiento está relacionado con lo que explicamos desde el lado de los precios. Suben más los márgenes de los granos gruesos, que han tenido mayores incrementos de precios a lo que ha tenido el trigo, especialmente, por ejemplo, el girasol en algunas de las regiones más productivas del país, centro-norte de Santa Fe o en el NEA, en donde gana mucha competitividad y compite precisamente en esas regiones con el trigo. Y ya yendo más a lo que son los márgenes intra-campaña fina, la relación entre el trigo y la cebada, lo que estamos viendo es que la cebada, con un aumento del precio del 50% entre las últimas dos campañas, con precios de la cebada forrajera superiores a los precios del trigo, vemos que la cebada gana mucha competitividad, sobre todo en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la región núcleo, donde están los mayores potenciales de rendimiento, gana mucha competitividad en relación al trigo. Así que, para terminar, digamos, este panorama económico, las señales que recibe el productor, podemos decir que si bien el trigo no encuentra argumentos desde el lado de los márgenes
o desde el lado de los precios para pensar en un incremento del área sembrada. Sí hay que decir de que el trigo, ¿sí?, no obstante eso, ha ganado un lugar muy importante entre las opciones del productor porque ocupa un rol clave, ya sea en la planificación financiera del productor como también en los esquemas de rotación. Muchísimas gracias, Agustín. Interesante análisis. Ahora ya tenemos buena parte del escenario planteado. Ya escuchamos el escenario climático que nos detallaba el ingeniero Sierra. Tenemos una visión respecto de qué puede llegar a pasar con los precios y con los márgenes del trigo y de la cebada. Y es momento de pasar a un momento clave de la mañana en el cual vamos a proyectar desde la Bolsa de Cereales nuestra estimación de siembra para esta nueva campaña. Hace solamente y exactamente 15 días lanzamos nuestro primer informe de pre-campaña con un número. Ahora le vamos a pedir al ingeniero Esteban Copati, jefe de estimaciones agrícolas de la Bolsa de Cereales, que por favor nos actualice esas cifras y ver cómo queda la campaña para este año. Muchísimas gracias, Ramiro. Bueno, hasta ahora ya hemos visto dos de las variables más importantes que van a setear lo que es la proyección de siembra, ¿no? Hablamos de un escenario climático distinto, diferente al que transitamos durante la campaña pasada, que estuvo ampliamente sesgado por una condición de déficit hídrico para los cereales de invierno desde la siembra hasta la cosecha, con un importante impacto en el centro y norte del área agrícola nacional. En segunda medida también Agustín nos comentaba el escenario de márgenes favorable para ambos cultivos de invierno, pero con escenario más tentador para la cebada. Esto lo que va a generar es un roce interno, una puja por superficie, principalmente en provincia de Buenos Aires, donde se concentra la mayor parte del área implantada de cebada en Argentina. Y por último también, y no menos importante, es que muchos productores van a necesitar hacer pie en esta campaña de cultivos de invierno para poder arribar a la próxima campaña de gruesa. No nos olvidemos que hay sectores del centro y norte del área agrícola que el año pasado tuvieron muy malos resultados en la cosecha fina, consecuencia de impacto sequía, y que después posteriormente también están viendo hoy los rendimientos de la cosecha gruesa que se está recolectando con gran heterogeneidad. Muchos de esos productores van a necesitar hacer pie en estos cereales para poder arribar nuevamente a la cosecha de soja y maíz durante lo que va a ser la próxima campaña de verano. En este sentido, lo que estamos proyectando para el cultivo de trigo es un área de 6,5 millones de hectáreas, similar superficie a la implantada durante la campaña pasada. En cambio, para el cultivo de cebada, como explicábamos, este escenario más tentador y algunos beneficios también que aporta desde el lado del manejo, permiten expandir su área en provincia de Buenos Aires de 900.000 hectáreas implantadas durante la campaña 2021 a 1.150.000 hectáreas proyectadas para este nuevo ciclo. En conjunto, ambos cereales de invierno podrían alcanzar las 7.650.000 hectáreas, que de concretarse van a ser, significaría un nuevo récord de área implantada por ambos cultivos de invierno. Hay que destacar también que el comienzo de la campaña es muy diferente al año pasado, con una muy buena humedad disponible en gran parte de la región agrícola, que entendemos que este escenario climático también se va a sostener durante los próximos meses, durante gran parte de la ventana de siembra y durante las etapas vegetativas también. En gran medida también en respuesta a las buenas lluvias que hemos acumulado durante las últimas semanas. Esteban, a esta área récord que estás proyectando de siembra para esta campaña 21-22, si le proyectáramos un escenario climático en función de lo que escuchamos, le proyectaras un escenario tecnológico en función de las encuestas que realizamos en la Bolsa de Cereales, ¿qué escenario de rendimientos estás manejando y cuál sería la producción a la cual podríamos llegar a esta campaña? Antes de entender el escenario de rendimientos, hay que comprender que el trigo este año va a registrar una redistribución de su área sembrada y esto va a tener un impacto desde el lado de lo productivo. El año pasado, consecuencia de la sequía durante la ventana de siembra, impidió que amplios sectores del centro y norte de la región agrícola concreten sus intenciones de siembra. En paralelo, también al mismo tiempo, la cebada, que presentaba un marco económico desfavorable en comparación al trigo, cedía superficie en provincia de Buenos Aires. Esto le permitía al trigo amortiguar su caída en el centro y norte con una expansión de área en provincia de Buenos Aires. Este era el escenario que planteábamos luego de haber transitado una línea en la campaña 2021. Para la campaña 21-22, con un escenario climático favorable y en un contexto económico también favorable, lo que vamos a registrar es una nueva redistribución del área de trigo y de cebada, volviendo a un escenario más promedio de los últimos años, donde el trigo cobra
impulso en sectores del centro y norte del área agrícola, donde los potenciales de rendimiento son menores a los que se pueden alcanzar en provincia de Buenos Aires, en donde gana terreno la cebada. Y por eso decimos que, a pesar de la expansión de cebada, el trigo permite sostener su superficie en 6,5 millones de hectáreas comparado con el año pasado. 6,5 millones de hectáreas para trigo es la tercera mayor superficie sembrada en los últimos 22 años, igualando la campaña 2000-2001 y la campaña 2020-2021. Para cebada, la expansión de 900 a 1.150.000 hectáreas representa un incremento del 28%. Y en el caso de los cultivos de invierno, como decíamos, estamos frente a un nuevo récord de 7.650.000 hectáreas. En este contexto, y explicando que esta distribución nueva para el cultivo de trigo tiene un impacto por el lado de los rendimientos, dado que estamos trasladando área del sur con alto potencial de rendimiento hacia el centro y norte del área agrícola, con techos de rendimiento por debajo de lo que es en provincia de Buenos Aires, esto podría permitirnos o nos permite proyectar un volumen a cosecha de 19 millones de toneladas para el trigo. Mientras que la cebada, que expande claramente superficie en región bonaerense, podría alcanzar las 4,6 millones de toneladas. Para la cebada es un incremento de 500.000 toneladas respecto al año pasado, en gran medida explicado por la expansión de área, y para el trigo es un incremento de 2 millones de toneladas respecto a la campaña 2020-21, ¿no? En gran medida explicada también por el mejor escenario climático, pero con algunas limitantes por esta nueva redistribución que estábamos explicando. En conjunto, 19 millones de hectáreas, también millones de toneladas, vale aclarar, igualaríamos el récord de producción que se alcanzó durante la campaña 2018-2019. Y en conjunto estamos frente a un volumen de producción de trigo y cebada de 23,6 millones de toneladas, lo que implica 200.000 toneladas menos, muy próximo al récord también logrado durante la campaña 18-19. Muchísimas gracias, Esteban. Estamos viendo que vamos a tener finalmente, si el clima acompaña, volumen récord de producción o cercano al récord de producción, lo cual es una muy buena noticia de lo productivo. Ahora la pregunta que uno se hace es la otra parte del mercado, la demanda. ¿Cómo estás viendo la demanda, Agustín? ¿Cómo crees que se van a distribuir esas toneladas en los distintos actores que demandan trigo en Argentina, tanto para consumo interno como para las exportaciones? Bueno, en primer lugar, como decía Esteban, hay que poner en contexto esta producción que estamos estimando para la nueva campaña 21-22 en torno a 19 millones de toneladas, que igualaría el récord de la campaña 18-19. Si a esta producción récord le sumamos los stocks de ingreso a la nueva campaña, que son los stocks de salida, como podemos ver en esta placa que estamos acá mostrando con la hoja de balance del trigo, que son stocks crecientes casi en torno a 2,7 millones de toneladas, estamos hablando para la nueva campaña 21-22 de una oferta récord de trigo en Argentina, que entonces abre la posibilidad de crecimiento en todas las variables de la hoja de balance, en todos los elementos que hacen a la demanda, tanto la molienda como las exportaciones. Yendo a la molienda, lo que podemos ver aquí es que para la campaña 2021 estamos estimando una molienda de 6,2 millones de toneladas. Asumimos de que vamos a recuperar el terreno perdido durante los primeros meses del año, que muestra una caída en la molienda en torno al 9%. Y para el año siguiente ya sí un crecimiento a 6,3 millones de toneladas en el caso de la molienda, que dependerá mucho de, bueno, el crecimiento posible del mercado interno para la harina, pero especialmente del crecimiento de las exportaciones de harina, que deberían retornar a niveles que tuvimos en la campaña 16-17, en torno a 650-700.000 toneladas de exportación de harina. Para las exportaciones, esta campaña 2021, y debido a la caída en la producción como consecuencia de la Niña, estamos estimando exportaciones por 10 millones de toneladas, ¿sí? Que es una caída en relación al promedio que traíamos de las últimas campañas, pero para la nueva, la 21-22, y de la mano de nuevo de una oferta creciente, esperamos que podamos retornar a volúmenes de exportación en torno a 12 millones de toneladas, que sería un muy buen volumen de exportación para la Argentina, que le permitiría entonces recuperar algo del terreno perdido durante esta campaña 2021. Y bueno, y como resultado de estas estimaciones, tanto para la molienda como para las exportaciones, lo que vemos es que vamos a andar en stocks de salida para la 21-22 en torno a los niveles de stock que estamos manejando en las últimas campañas, alrededor de 2,5 millones de toneladas.
Muy bueno, Agustín. Interesante ver cómo Argentina tiene capacidad de producir cantidades continuamente crecientes y en ese sentido lograr colocarlo tanto en el mercado interno como en el mercado internacional, mostrando que es posible abastecer todas las demandas que tenemos. Ahora, detrás de las cámaras probablemente hay un montón de gente mirándonos que no solamente tengan interés en lo sectorial, en lo que es el trigo, sino también que tengan interés en un aspecto más, si querés, macroeconómico desde el punto de vista de Argentina. La pregunta en ese sentido que te quiero hacer es, ¿qué estás previendo? ¿Cuál va a ser el aporte que tiene la cadena de trigo, la cadena de cebada en términos de aporte al PBI, en términos de exportaciones, generación de divisas? ¿Qué inversión prevés que la cadena de trigo va a generar este año en la economía argentina? Bueno, antes de pasar, déjame solamente agregar de que para el caso de la cebada y también de la mano de este crecimiento de la oferta de cebada, ya sea por producción especialmente, como comentaba Esteban, bueno, también vamos a estar ante la posibilidad de incrementar la molienda en torno a 1,15 millones de toneladas y ante la posibilidad, dependerá de la evolución del mercado, sobre todo del conflicto entre China y Australia, que lo vamos a comentar en adelante, y la competitividad de la cebada argentina, pero podríamos estar superando las 3 millones de toneladas de exportaciones. Así que como pueden apreciar en esta placa que estamos compartiendo ahora con todos ustedes, con un buen escenario de precios y con cantidades crecientes como las que vemos allá por el inicio del camino, 23,6 millones de toneladas en el caso de la producción, 7,5 millones de toneladas en el caso de la molienda y el crecimiento que estamos previendo para las exportaciones. Lo que podemos esperar es un nuevo aporte récord de las cadenas de cultivos de invierno, del trigo y de la cebada a la economía argentina, en términos de crecimiento económico, de valor agregado, en términos de exportaciones y también de recaudación fiscal. Para el caso del trigo en particular, el Producto Bruto de la cadena triguera, esto es la suma de los valores agregados por cada uno de los eslabones de la cadena, podríamos estar en torno a 3.720 millones de dólares, que de concretarse sería la sexta campaña consecutiva de crecimiento del Producto Bruto triguero. Entre la 2015-2016 y la campaña que estamos estimando hoy, hablamos de un crecimiento punta a punta de más del 80%, prácticamente estamos duplicando el Producto Bruto triguero. En relación a la campaña que viene, el crecimiento del Producto Bruto sería del 3,5%, explicado especialmente por las cantidades, dado que por los precios, sobre todo precio a cosecha, año 2022, estamos viendo alguna corrección a la baja. Para el caso de la cebada, el Producto Bruto también mostraría un gran crecimiento de la mano de las cantidades, 850 millones de dólares, y por eso es que la fina total, acá al final del camino que estamos recorriendo entre las variables económicas, podría estar aportando 4.570 millones de dólares a la economía del año 2022. Sería un nuevo aporte récord después del aporte récord de este año 2021, cuyo aporte está explicado por el gran incremento de los precios que van a incentivar mayores cantidades que van a impactar sobre el mayor aporte ya del año 2022. Para el resto de las variables, y ya terminando con el aporte económico, lo que vemos es que también van a tener un gran crecimiento y van a aportar valores récord, 1.910 millones de dólares para la inversión de los productores en estas dos cadenas para la nueva campaña, 3.790 millones de dólares de exportaciones en trigo y cebada y 1.250 millones de dólares de aporte en recaudación fiscal. Muchísimas gracias, Agustín. Hasta ahora hemos visto algo que es realmente muy importante. El mundo, para lo que es el mercado triguero, parece que sigue empujando a pesar de este contexto negativo que impone la pandemia. Estábamos hablando inicialmente de producción eventualmente récord, también de consumo, y que Argentina en ese escenario de oportunidad parece acompañar ese proceso, también incrementando sus cantidades y haciendo su aporte no solo a la economía mundial y a la seguridad alimentaria mundial, sino también a la economía argentina. Ahora bien, ese incremento en el consumo mundial viene acompañado de nuevas tendencias en el consumo de alimentos, sobre todo en los países más desarrollados, que no solamente se quiere consumir mayor cantidad y mejor calidad de esos alimentos, sino que también hay una preocupación y un genuino interés en producir de manera sustentable, en cuidar el planeta, en ser conscientes respecto del cambio climático, y debido a esto hay toda una nueva demanda vinculada con los servicios del ecosistema, con certificaciones públicas, privadas, que van monitoreando y van modificando también los sistemas alimentarios en todo el mundo. Al respecto, hemos invitado a Sofía Gallo, analista de la Bolsa de Cereales, responsable del relevamiento agrícola aplicado que tenemos todos los años, la encuesta productiva que hacemos en la Bolsa, para que nos cuente cuál es el perfil ambiental de la producción triguera y de cebada en nuestro país.
Bueno, gracias Rami. Y como decías recién, los consumidores estamos muy interesados por conocer la historia que hay detrás de los alimentos y de los bienes que estamos consumiendo, saber cómo se produjeron, dónde, cómo. Y esto es una inquietud que tenemos todos los consumidores en todos los niveles, ya sea en el ámbito doméstico, ya sea en las empresas, los gobiernos, países que compran bienes y servicios en el mercado internacional. Esta inquietud en torno a la cuestión ambiental de lo que estamos consumiendo está íntimamente relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030 y con la pronta cumbre de sistemas alimentarios de la ONU prevista para septiembre de 2020 de este año. En este espacio se va a trabajar para lanzar medidas que garanticen sistemas alimentarios más sostenibles. Y esto va a invitar a toda la opinión pública mundial, es decir, vamos a estar participando todos los países de esa discusión. Y para tener esos debates es muy importante contar con indicadores. Nosotros sabemos que en la medida que podemos caracterizar y valorizar procesos, la generación de un bien, de un producto, podemos mejorarlo. Y en ese sentido, el relevamiento de tecnología agrícola aplicada de Bolsa de Cereales trabaja con indicadores relacionados al manejo que se le da a la producción de granos en Argentina. El RETA se destaca principalmente por el indicador de nivel tecnológico, que basado en la aplicación de tecnología vía insumos y manejo técnico, diferencia 3 niveles de adopción, alto, medio y bajo, para cada cultivo en cada región. Entonces, los niveles tecnológicos en trigo se vienen manteniendo relativamente constantes a lo largo de las últimas 3 campañas. En la medición 2021, la adopción de niveles tecnológicos de trigo fue del 31% de nivel alto, 56% de nivel medio y 13% de nivel bajo. El gran salto tecnológico en trigo lo habíamos visto en la campaña 2016-2017, cuando el trigo alcanzó un nuevo piso tecnológico y desde ese momento se mantiene concentrado en niveles medios a altos. Si nos vamos a la parte de los indicadores que tienen que ver con la agricultura de conservación, es decir, que está basada en la remoción mínima del suelo, en lo que es la cobertura permanente de los suelos y también en la diversificación de especies cultivadas, podemos hablar de la siembra directa en conjunto a los cultivos de servicios y a las rotaciones. En cuanto a las rotaciones, Esteban recién lo estuvo comentando, así que no tengo mucho para agregar, pero sí destacar el mayor aporte que vienen teniendo las gramíneas dentro de las rotaciones, en la cual trigo aporta un 20% del área. Por el lado de la siembra directa, prácticamente en la última década, Argentina está por encima del 90% de adopción de siembra directa. Sabemos que la siembra directa nos garantiza esta mínima labranza en el suelo, a la vez que también permite mantener una cobertura en los suelos, ¿no? Y sabemos que si esa cobertura está viva y está verde, es mucho mejor por todos los beneficios que trae el sistema. Y ahí es donde nos metemos de lleno en lo que son los cultivos de servicio. Es una práctica que viene creciendo bastante rápido en nuestro país. De hecho, en las últimas 5 campañas prácticamente se quintuplicó el porcentaje de productores que realiza cultivos de servicio. En la campaña 2019-20, alrededor de un 20% de productores realizó cultivos de servicio y en un paso más allá, este año estimamos el área sembrada con estos cultivos que resultó en 352.000 hectáreas, 1.000 hectáreas sembradas. Hay un gradiente de adopción de cultivos de servicio a lo largo de todas las regiones. Hay regiones, como por ejemplo Entre Ríos y Córdoba, que presentan una mayor adopción de esta práctica. En el NOA y el NEA, por ejemplo, el trigo tiene un rol fundamental en lo que es la cobertura de suelo, y si el año climáticamente viene bien y si los números cierran, se cosecha y se comercializa, pero la función principal es de cobertura. Y por el otro lado tenemos otras regiones donde la adopción es un poco menor, donde vemos que está en una fase exploratoria bastante avanzada, donde los productores destinan superficies chicas a modo más experimental.
Y otro indicador que podemos mencionar que ha mejorado también en la última campaña fue la fertilización. La campaña 2021, tanto para trigo como para cebada, en general todas las regiones mostraron aumentos en las dosis de fertilización aplicadas. Solamente lo que es NEA y Córdoba registraron disminución, sobre todo en la parte de nitrogenada, debido al déficit hídrico que sufrieron estas regiones al inicio de la campaña de trigo pasada. Como para cerrar la idea de los indicadores, sabemos que tenemos bastante por seguir trabajando, que tenemos brechas tecnológicas y brechas de rendimiento por cerrar, pero me parece que la tendencia que vienen mostrando estos indicadores reflejan el interés que nosotros como sistema productivo tenemos para seguir por el camino más sostenible. Muchísimas gracias, Sofía. Queda muy claro cuál es la foto productiva, tecnológica y de procesos del productor agrícola argentino. Como decías, hay seguramente un camino por recorrer, pero estamos en un lugar bastante bueno, sobre todo cuando nos comparamos con otros países competidores de Argentina. Y esto nos lleva a preguntarnos qué implica eso a los efectos de la inserción argentina en el resto del mundo. ¿Cuál es la agenda mundial respecto de estas cuestiones? Sofía hizo alguna mención a alguna de las reuniones que se vienen antes de fin de año y que son de relevancia mundial, sobre todo porque van a terminar afectando nuestros sistemas productivos. Para eso invitamos al abogado Nelson Illescas, responsable del Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales, a que nos cuente cuál es esta agenda internacional de temas ambientales y cómo se inserta Argentina en las mismas. Bueno, muchas gracias, Ramiro. Es un gusto estar aquí presente. Y sí, como mencionaba bien Sofía, la cuestión de la sustentabilidad es una preocupación creciente en el mundo y lo ha llevado a que este año esté en el tope de la agenda internacional. La mencionada cumbre de sistemas alimentarios de septiembre de este año, convocada por Naciones Unidas en Nueva York, va a ser muy relevante porque va a ser un hito en el cual van a surgir guías, van a surgir acuerdos, van a surgir resoluciones y se espera que periódicamente sirva como ámbito de reunión para todos los actores de la cadena, y no solamente los actores del sector privado, sino también sector público, academia, ONGs y demás. Es decir, es una discusión que se va a dar y que Argentina está bien preparada dado los indicadores que bien mencionaba Sofía hace un rato. Después en octubre tenemos otra cumbre muy relevante, que es la cumbre de la Convención sobre Biodiversidad, la 15ª convención a realizarse en China, que va a establecer cuáles son los parámetros para regular este tipo de actividades en los próximos 10 años. Ya pasando a noviembre tenemos la postergada cumbre de cambio climático, que fue pospuesta el año pasado por la pandemia, que marca el regreso de Estados Unidos a la agenda internacional. Estados Unidos se había ido del Acuerdo de París, ahora retorna a este acuerdo con la presidencia de Biden, y se espera que esta cumbre sea muy relevante porque también Reino Unido, que es el país anfitrión, está empujando para que se logren resultados tangibles respecto de la misma. Mercados de carbono puede ser uno de los resultantes de esta cumbre. Y un poco para no quedarse fuera de este momentum que se ha generado en cuanto a cumbres, la Organización Mundial de Comercio va a llevar adelante su 10ª conferencia ministerial, donde a instancias de la recientemente electa directora general se está trabajando mucho en negociaciones y bienes ambientales, por ejemplo, puede ser uno de los temas que se discutan en esta cumbre. Todo esto vinculado a planes nacionales o regionales que también ponen en el centro o en el foco la cuestión de la sostenibilidad. Tenemos, por ejemplo, el caso de China, que plantea la neutralidad en carbono hacia 2060, y después el caso quizás más paradigmático es el caso de la Unión Europea, la cual ha planteado con el Pacto Verde, esta salida a la crisis que ha generado la pandemia, un objetivo hacia 2050 de también neutralidad de carbono. Y esto es muy relevante porque son dos de nuestros principales socios comerciales, por lo cual estar preparado para responder con estos estándares y tener indicadores que sirvan de base va a ser muy relevante en los años por venir. Interesantísimo, Nelson, porque aparte deja ser el tema planteado respecto a las certificaciones privadas, y en Argentina tenemos un ejemplo, me parece que muy concreto y muy positivo al respecto, que es el Programa Argentino de Carbono Neutro. Es un programa que es promovido por las bolsas de cereales del país y lo que buscan es, como objetivo, promover una marca sustentable de los productos de exportación de Argentina. Es un sistema privado de adhesión voluntaria en el cual las empresas pueden aplicar y de ese modo pueden medirse, pueden saber dónde están, pueden aplicar metodologías internacionalmente aceptadas y de ese modo lograr una mejor inserción internacional de sus productos de exportación. Pero respecto a la pregunta es, ¿la cadena de trigo está trabajando en eso? ¿Tiene medida la huella de carbono? Se lo hacemos a Sofía Gallo esta cuestión.
Sí, tenemos para comentar el caso del cálculo de la huella de carbono en la cadena de trigo argentina. Es un trabajo realizado por INTA e INTI para Argentrigo. Bueno, de hecho mañana los autores lo van a estar presentando, pero acá voy a destacar algunas cositas nada más. En base a los paquetes tecnológicos de trigo del RETA, los autores calcularon la huella de carbono de trigo en 4 unidades funcionales. En trigo en la puerta del campo, trigo en puerto para exportación, trigo para harina pan y trigo para harina seca. En general, todos los valores resultantes del trabajo están por debajo de los valores internacionales. La huella calculada para trigo en la puerta del campo fue de 148 kilos de dióxido de carbono equivalente por tonelada de trigo. ¿Qué significa este número? Bueno, es un número bastante menor a los 409 kilos emitidos por Italia, por ejemplo, en un trabajo, en un cálculo que realizó una famosa compañía de pasta seca italiana. Está por debajo de los 200 kilos generados en Australia, los 375 kilos generados en Canadá. Lo interesante también a destacar de este trabajo es que se realizó el cálculo para cada una de las regiones productivas de la Argentina e incluso se hizo para cada nivel de tecnología utilizado en trigo. Lo que encontraron acá los investigadores es que hay una relación inversa entre el nivel tecnológico utilizado en trigo con la huella de carbono. Entonces, podemos pensar que con alta tecnología nosotros estamos logrando trigo de calidad, pero también con un menor impacto ambiental. Conocer la huella de carbono a nosotros nos va a permitir generar una conciencia a lo largo de toda la cadena hacia los consumidores finales y con eso también fomentar hábitos de consumo y de producción más responsables. La huella de carbono también es un estándar en el mercado internacional y en la medida que nosotros cumplamos con ella vamos a tener nuevas oportunidades comerciales en él. Muchísimas gracias, Sofía, y hasta acá hemos hablado de todos los aspectos de la nueva agenda que se impone mediante los aspectos ambientales y del cuidado ambiental. Ahora, también es cierto que los aspectos tradicionales, los aspectos históricos siguen afectando el flujo comercial. Yo me estoy refiriendo específicamente a por ejemplo, los acuerdos de acceso a mercados, negociaciones internacionales, multilaterales, bilaterales, regionales, barreras arancelarias, barreras no arancelarias. Es la agenda tradicional de comercio internacional. Al respecto le voy a preguntar a Nelson y a Agustín que nos cuenten qué está pasando y cómo eso puede estar afectando al mercado de trigo. Bueno, a nivel de incertidumbre internacional, estamos transitando la pandemia, eso todavía es un factor de incertidumbre muy importante. Y también estamos en el medio de lo que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China. O sea, es un elemento que suma a toda esta incertidumbre que mencionaba. Y es importante porque ambos factores han generado que los gobiernos respondan con subsidios, con ayudas a sus productores que han generado un aumento en los indicadores respecto de subsidios y ayudas domésticas. Eso en lo general. Después yendo a lo particular y lo que afecta al trigo y a la cebada, el caso de el conflicto entre China y Australia, o sea, China ha investigado por supuesto dumping y supuestos subsidios a la cebada australiana y hace un par de meses le aplicó derechos tanto compensatorios como antidumping a la cebada australiana, dejándola fuera del mercado por los próximos 5 años. O sea, uno de los principales abastecedores de cebada y uno de los principales mercados de destino de la misma. Sí, ahí déjame agregar, Nelson, haciendo un paréntesis de que, bueno, como decías, estamos en presencia de alguna pérdida de relevancia del multilateralismo y de una vuelta a un bilateralismo crudo en donde los países enfrentan conflictos comerciales y sobre todo estos conflictos involucran a los actores más importantes del mundo y por lo tanto tienen entonces efectos disruptivos sobre los flujos comerciales y afectan a todos los jugadores del comercio mundial, incluida la Argentina, ¿no? Lo que está pasando entre China y Australia nos hace recordar lo que pasó entre Estados Unidos y China en el caso de la soja, en la guerra comercial, ¿no? Estamos hablando de que uno de los principales compradores mundiales le impone una medida restrictiva solamente a uno de sus principales proveedores, que a su vez es un gran comprador mundial. Y esto entonces genera efectos disruptivos sobre los precios y sobre los flujos. Recordamos que este año China se ha convertido en el principal importador mundial
de cebada, superando a Arabia Saudita, con un incremento del 50% de sus compras de un año al otro, y que históricamente Australia es su principal proveedor. Por eso es que la imposición de esta medida generó, por un lado, disrupciones en los precios, disociaciones en los precios. Estamos hablando de que los proveedores que sí pueden ingresar a China, en este contexto de crecimiento de sus compras, ven incrementados los precios en sus orígenes, y que por el contrario, el precio de la cebada australiana, que debe encontrar otros lugares, debe hacerse más competitivo y por lo tanto más barata para poder ingresar y para que Australia pueda colocar todas esas toneladas que hoy no está pudiendo colocar en China. Esa disociación de precios redirecciona los flujos comerciales, ¿no? Entonces tenemos a los proveedores que sí pueden ingresar, entre ellos Argentina, redireccionando sus envíos hacia China. De hecho, China este año se ha convertido en nuestro principal comprador. El 80% de las exportaciones de cebada argentina están yendo a China. Y por otro lado, Australia comenzó a ganar espacio en el resto de los mercados, sacando también lugar a la Argentina en esos mercados en Asia y también en el Pacífico, ¿no? Pero los efectos no son solamente sobre esta campaña en particular, también se van a ver sobre la siguiente campaña, sobre la que estamos lanzando, porque estos movimientos de precios generan cambios en los incentivos. Entonces, incentivos a aumento del área de cebada en Argentina y desincentivo al aumento del área en Australia, que podría estar cambiando, modificando y pasando área de cebada a área de trigo. Recordamos también que Australia es un gran jugador y que a su vez compite con Argentina en la misma ventana comercial. Entonces, una mayor oferta de trigo australiano, además de que Australia está ahora con buenas cosechas después de haber estado varios años fuera del mercado por escenario climático adverso. Esa mayor oferta de trigo australiano le va a generar un desafío adicional a esas 12 millones de toneladas de exportaciones que estamos pensando Argentina puede colocar en el mercado internacional el año que viene, desafío adicional al que comentaban desde el lado de la sustentabilidad, bien desde el lado del mercado y los movimientos que generan estos conflictos comerciales. Sí, y siguiendo con el trigo, ya que lo mencionabas, tenemos actores muy relevantes, como es el caso de Rusia, que ha aplicado un derecho de exportación a dicho cereal. O sea, estamos hablando de alrededor de $65 por tonelada, que hasta julio de este año va a estar vigente, y a partir de ese momento le va a aplicar una fórmula variable, generando más incertidumbre en el caso del trigo. Y viniendo un poco para la región, vale mencionar el caso de la cuota de importación que ha aplicado Brasil desde el año 2019. Es una cuota de 750.000 toneladas para destinos extra Mercosur con arancel cero. Durante el primer año de implementación esta cuota se cubrió en un 60% aproximadamente, con 450.000 toneladas, pero ha sido renovada, es decir, está esa cuota vigente todavía para Brasil, que es uno de los principales mercados de destino de Argentina. Y también mencionando la relación con Brasil, está esta idea de Brasil y compartida por algunos socios comerciales del Mercosur, de ir hacia una reducción progresiva del arancel externo común, que es el impuesto a la importación que pagan los productos que provienen por fuera del Mercosur. De suceder esto, de aplicarse una fórmula de estas características, habría una desprotección, por así decirlo, para el trigo argentino que ingresa a Brasil, y por ende habría un factor más de competencia. Como vemos, el mercado es bastante, o sea, el contexto internacional es bastante complejo, pero hay soluciones en vista. Muchísimas gracias, Nelson y Agustín. Bien claro el enfoque de lo que es la agenda internacional tradicional. Nos quedan unos minutitos, vamos a aprovecharlos en presentar algo alternativo. Hasta acá lo que hicimos fue presentar cuál es el escenario base de los técnicos de la Bolsa de Cereales respecto de este lanzamiento de campaña 21-22 para los cultivos de la campaña fina. Ahora lo que les quiero preguntar o preguntarnos es cuáles son las variables que podrían estar afectando este escenario que planteamos. Y vamos a empezar con el ingeniero Copati para que nos cuente qué podría poner en riesgo las estimaciones que realizó de área sembrada o de producción. Bueno, desde el lado del área y la producción, sin lugar a dudas, la variable de ajuste este año podría ser el clima nuevamente. Como bien explicó Eduardo al inicio de esta presentación, en principio las condiciones son favorables para gran parte de la ventana de siembra y para las etapas vegetativas, pero podríamos ya registrar algunas señales
de déficit en sectores del centro del área agrícola durante etapas reproductivas. Estas señales están tenidas en cuenta dentro de nuestra proyección de 19 millones de toneladas y otro de los factores que tienden a impedir que el volumen se incremente, junto con esta nueva redistribución que explicábamos. Ahora bien, si el escenario climático se agrava durante los próximos meses, podría llegar a tener un impacto negativo sobre la generación de rendimiento en zonas claves, porque no nos olvidemos que el centro y sur de Santa Fe se ha vuelto un núcleo triguero muy importante junto con el sur de la provincia de Buenos Aires, y acá podría haber un impacto. Muchísimas gracias, Esteban. Y muy rápidamente, Sofía, dado ese escenario que planteó Esteban, ¿existe alguna forma de mitigar ese tipo de riesgos? Bueno, a ver, 2 o 3 cositas nada más, tomando lo que dice Esteban, por una cuestión de aumento de área y tecnología constante, podemos esperar un aumento en el consumo de los insumos, ¿no? De hecho, se espera el mercado de los insumos un buen año. Y digo tecnología base, tecnología constante, porque sabemos que, como planteé antes, hay un piso tecnológico en trigo a partir del cual no vamos a retroceder. De hecho, si vamos analizando las tendencias, vemos que vamos hacia la mejora. También como comentaba Eduardo hace un ratito y Esteban recién, el clima es un factor que es bastante condicionante de lo que es la aplicación de tecnología. Como dije antes, justamente las 2 regiones que vieron resentida la fertilización fueron aquellas que sufrieron déficit hídrico a inicio de la campaña. Entonces, en años donde el clima no acompaña, el rol fundamental lo tiene el manejo técnico, y en años donde el clima sí acompaña, digamos, hay que aprovechar, porque justamente el manejo técnico es lo que a nosotros nos va a permitir sacar como el mayor jugo a todas las tecnologías que tenemos. Bueno, de la parte agronómica queda claro cuáles son los riesgos y qué podemos hacer. Ahora vamos más a la parte económica, comercial. Agustín, ¿qué estás viendo en términos de riesgos, de lo que pueda llegar a suceder en términos de mercado? Bueno, yo dividiría las fuentes de riesgo en 2, ¿no? Las internacionales y las domésticas. En relación a las internacionales, mucho de lo que hemos estado comentando a lo largo de este panel, ¿no? Hay algunos factores con potencialidad para tener efectos disruptivos cuya resolución todavía no es clara, ¿sí?, a lo largo de la próxima campaña, y que de cómo se resuelvan esos factores, podrían estar incidiendo las decisiones que estimamos van a tomar los productores y en consecuencia las estimaciones que hemos presentado. En resumen, la posibilidad de rebrotes de coronavirus o de nuevas cepas, y sobre todo ante la vacunación más lenta en países en desarrollo, la política monetaria de los Estados Unidos especialmente, y lo que pueda suceder con el valor del dólar, posibles rebrotes de fiebre porcina africana. De hecho, la FAO ha señalado algunos focos en los últimos meses. Hay que monitorear qué puede suceder desde ese lado, y claramente cómo se resuelvan los conflictos comerciales que estuvimos hablando en el último tiempo, si se resuelven para bien o para mal en el caso de China o Australia, o algunos otros que puedan llegar a aparecer, van a tener efectos que modifiquen las estimaciones. Por el lado de los domésticos, diría 2, la macroeconomía, la evolución de la macro, y en ese sentido de sus principales variables relacionadas: inflación, devaluación, brecha cambiaria, tasa de interés. Pero por otro lado, y sobre todo, las reglas de juego, ¿no? Y las expectativas que el productor pueda llegar a hacer de posibles cambios en esas reglas de juego. Si el productor le asigna alta probabilidad de ocurrencia a un escenario de restricciones al comercio, ya sea domésticas o para las exportaciones, podría modificar en consecuencia sus decisiones de siembra y sus decisiones de inversión en tecnología, podría incluso reducir área y sobre todo cambiar el mix de cultivos elegidos entre aquellos que tienen mayor o menor probabilidad de ocurrencia de medidas de esta característica, y para el caso de la fina, bueno, un cambio entre trigo y cebada. Así que por eso, y como venimos subrayando desde hace mucho tiempo, la importancia de un mensaje claro que lleve previsibilidad, que aliente, que dé confianza a la inversión, porque de eso va a depender cuánto del gran escenario internacional que tenemos vamos a poder aprovechar esta campaña. Muchas gracias, Agustín. Planteaste los problemas. Pregunta de 1 minuto para Nelson. ¿Hay algo que pueda hacer Argentina para insertarse estratégicamente en ese escenario? Sí, bueno, o sea, primero se sale de una base de diagnóstico en el cual se pueda diferenciar entre lo que es estructural y lo que es coyuntural. Obviamente los factores de incertidumbre van a seguir estando, pero si nosotros podemos establecer negociaciones con distintos países para diversificar nuestros mercados y diversificar también nuestros productos, somos más resilientes, por así decirlo, a los shocks externos. Entonces, negociar, sea vía acuerdos de libre comercio, o sea
protocolo sanitario fitosanitario. El ejemplo de la cebada a China es un caso paradigmático. O sea, si Argentina no hubiera tenido ese protocolo fitosanitario negociado en los años previos, hoy la historia sería realmente otra. Así que ese sería básicamente. Muchísimas gracias, Nelson. Este sería el momento de los aplausos del público, si estuvieran y consideraran que sus charlas han sido buenas. Quiero agradecer muy especialmente a la Federación de Acopiadores por invitarnos y darnos este espacio para poder hacer nuestro lanzamiento. Agradecer a las autoridades de las bolsas que nos dan soporte para poder hacer este tipo de trabajos y sobre todo y fundamentalmente a todo el equipo de trabajo técnico que hoy no está aquí sentado, pero sí que nos representa porque son quienes aportan todo el día el trabajo para poder llegar a este tipo de análisis. Muchísimas gracias, tengan todos buen día y continuamos con A Todo Trigo.